¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. En la anterior sesión habíamos visto el diagrama triangular entre lo más relevante. Ahora vamos a ver otras formas de representar el equilibrio ternario en un sistema líquido-líquido. Inicialmente habíamos visto nosotros el diagrama triangular de un triángulo equilátero. Ahora les muestro un diagrama ternario en un triángulo rectángulo. A ver, un cachito analizaremos un poco mi diagrama equilátero. Lo que pasa que con este diagrama nosotros no podríamos ampliar, una vez que tenemos la curva binodal, no podríamos ampliar este diagrama, porque si jalamos un lado, automáticamente podríamos que jalar los otros dos lados. Por lo tanto, esta parte de la curva binodal se mantendría, y muchas veces cuando nosotros tenemos muchas etapas, existe una acumulación, si vale el término, en el diagrama, que dificulta la lectura. Se puede un poco mejorar esto con el diagrama del triángulo rectángulo, porque este es 90 grados y yo puedo jalar los dos extremos. Ya, a ver, vamos. En algunos textos A es el inerte, B es el disolvente y C es el soluto. Entonces yo jalaría la recta del disolvente y el vértice del soluto. De la misma forma que hemos visto en el diagrama de triángulo equilátero, cada vértice, como pueden evidenciar acá, representa el 100%. ¿De acuerdo? El 100%. Aquí está en porcentaje. Todo estamos evaluando en el diagrama triangular en fracción en peso o porcentaje en peso, por si acaso. Otro diagrama es el diagrama de concentración de contenido en disolvente, conocido como diagrama de Haneke. De acuerdo con este diagrama, tranquilamente sí podríamos ampliar el sector de la curva binodal cuando nosotros tengamos muchas etapas. Sería muy fácil su lectura. ¿Ya? Entonces, esto consiste en representar todos los extremos de las curvas de reparto en función de n, que es la cantidad de disolvente sobre inerte más soluto, y en el eje tendríamos xy, que es la cantidad de soluto sobre inerte más soluto. O sea, todos los puntos, para todos los puntos de la curva de reparto que nosotros hemos visto en el diagrama triangular, ustedes saben, les decía que esto es experimental. Entonces tenemos la cantidad de disolvente, tenemos la cantidad de inerte y tenemos la cantidad de soluto, ¿no? Entonces para cada punto tenemos que hallar nosotros su n y su x, su n y su x. Para este punto necesito su n y necesito su x. Para este punto necesito su n y su x. Ya, acá pueden ver también ustedes el punto de pliegue. También tenemos nosotros el diagrama de distribución de equilibrio, que este diagrama también se utiliza cuando tenemos un gran número de etapas, y es similar al diagrama de McCabe-Thiele de destilación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿No? Que yo estoy trazando los puntos del refinado para hallar mi curva de equilibrio, y estoy hallando mis puntos del extracto. ¿No ve? Aquí trazo una línea de 45, si quieren ustedes aquí ya x, trazo una línea de 45, ya, y primero hallo mi x en el refinado, trazo mi horizontal y hallo este punto. Luego trazo mi y del extracto. Ya, entonces, ¿cómo genero este punto? Trazo el x hasta la línea de 45 y subo a la vertical hasta que intersecte con el y voy generando mi curva de equilibrio. Ahora, esta es la curva de equilibrio. Necesito una curva de operación. Esa curva de operación la hallamos trazando cualquier línea de reparto. Es decir, nosotros hallamos las líneas de reparto. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, agarro esta y de aquí me creo una línea de reparto. Hago el mismo procedimiento. Tengo el refinado, jalo. Tengo el extracto, jalo y lo intersecto, y voy a hallar dos curvas, una de operación y una de equilibrio. Pero esas curvas de reparto que yo voy a trazar son al azar, ¿de acuerdo? Pero yo tengo que tener una metodología para hallar esas curvas, que vamos a ver posteriormente. Ya, entonces hasta acá hemos visto los diagramas que vamos a utilizar o que se pueden utilizar
en la parte de la extracción líquido-líquido. Ahora, yo les comentaba del trazado de rectas de reparto al azar, y les decía, les voy a indicar una metodología. Entonces, para esta metodología tenemos el método de Sherwood, el método de Alders y el método de Tarasenko-Poulsen. Ya, estos dos métodos, de acuerdo, los vamos a analizar en la metodología de análisis de corriente simple y corriente mixta, y el método de Tarasenko adicionalmente la vamos a utilizar en la extracción en contracorriente juntamente con las del método de Sherwood, ¿de acuerdo? O con la del método de Alders. Ya dependerá, ustedes van a elegir el método, pero este sí es obligatorio para la extracción en contracorriente. Entonces, el método de Sherwood, ¿en qué consiste? Vamos, yo tengo mi sistema, en este caso tengo cloroformo, agua, ácido acético, en la que ya tengo construida mis rectas de reparto, ¿no? Y tengo mi curva binodal. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Trazar horizontales. Horizontal, de este punto trazo una paralela, si quieren, a la base de este triángulo, una horizontal. De este punto, como tiene la pendiente alta este sector, yo trazo una paralela a esta base del triángulo, una diagonal, y analizo su intersección. ¿De acuerdo? Analicen ustedes, trazo mi paralela, intersecto es un punto, trazo la paralela, intersecto es un punto. Al intersectar estos extremos de las curvas de reparto, genero un punto que al unirlos me generan la curva conjugada. Entonces, el método de Sherwood consiste en construir la curva conjugada. Esta curva conjugada me va a permitir hallar cualquier curva de reparto que yo quiera. Por ejemplo, si yo tengo un punto de mezcla, un punto para la extracción acá, fíjense, muy raro va a ser el caso en que un punto de mezcla cae justo sobre una línea de reparto. Entonces, como no cae, yo tengo que hallar la línea de reparto que pasa por el punto M. ¿Por qué? Porque hemos definido que estos extremos son los del extracto y estos extremos son los del refinado ya anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como no cae sobre una recta de reparto, yo construyo mi recta de reparto. ¿No ve? Entonces, ¿cómo estoy construyendo esta recta? Fíjense acá, yo digo, bueno, por acá puede pasar, entonces ya tengo un extremo. Tengo este extremo y bajo a la curva conjugada. De la curva conjugada cambio de dirección hacia el otro extremo del refinado. Como ya tengo los dos extremos del extracto y del refinado, lo que yo hago es unir los dos extremos. En este caso me ha salido perfecto a la primera, ¿no? Porque un poquito lo he ajustado. Pero si no fuese el caso, les puede dar máximo a la segunda, ¿no? Porque puede darse un poco más arriba o un poco más abajo del punto de mezcla. Entonces, esa es la idea del método de Sherwood. Determinar mi curva de reparto. Esta sería mi curva de reparto que yo estoy hallando. Entonces, aquí yo determino el extracto y aquí yo determino el refinado. En esencia, yo no determino cantidades, por si acaso, para aclarar en el diagrama triangular. Yo determino composiciones. Entonces, tengan en claro eso, por favor. Si ustedes analizan este punto del extracto y leen en este sector para el soluto, en este sector para el disolvente y en este sector para el inerte, tiene que darles este valor. Lo mismo en el sector del refinado. Yo tengo este punto para el soluto directamente acá. Oye, cuidado que se vayan y digan eso es 90 y tantos. No, empieza de 0 a 100. Eso hemos dicho. Aquí está el diagrama en porcentaje en peso. ¿No ve? En este sentido leo para el inerte y en este sentido leo para el disolvente. Entonces practiquen por favor con estas lecturas. Ahora, otro método es el de Alders, que es similar al de Sherwood, pero genera una curva externa a mi sistema ternario. Entonces, ¿qué estoy haciendo con los extremos? Fíjense, aquí tengo los extremos de la curva de reparto. ¿Qué estoy haciendo?
estoy trazando ya no una paralela sobre la base, sino estoy trazando una paralela, ¿no ves?, sobre la base del otro triángulo, del lado opuesto. Acá estoy trazando una paralela del triángulo, de la base del triángulo al lado opuesto. Y lo mismo que estoy haciendo, estoy uniendo. Estos puntos los voy a unir. Y lo mismo hago, esto hice para la parte inferior y aquí hago lo mismo para la parte superior y uno. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el lío? Aquí se van a unir los extremos de la curva desde parto. Cuando estos extremos cuando los extremos de la curva desde parto están muy juntos, entonces prácticamente aquí va a ser muy juntos los puntos. Entonces, de la misma forma, si hay un punto de mezcla, hago el procedimiento inverso. Si aquí tengo un punto de mezcla, yo digo, bueno, empieza en este extremo. De este extremo, ¿dónde bajo? A la curva. Y de la curva me voy hacia el otro extremo. Y uno los dos y tiene que pasar por el punto M. Entonces tienen las dos metodologías. Ya les decía que el método de Paulsen-Tarasenko lo vamos a ver cuando analicemos extracción en contracorriente. Ya, hasta aquí llegamos hoy. Se cuidan. Hasta luego.